Buenas noches hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gozo poder ministrarles a pesar de que estamos en circunstancias desfavorables. Estamos emitiendo los estudios bíblicos en Primera de Juan por medios digitales, aprovechando que tenemos esta tecnología y esperamos ser de bendición, esperamos que puedas estar presto con tu Biblia en mano, ahí viendo en familia, tomando notas de ser posible, orando. Sería muy importante, hermano, que te concentres en lo que el texto tiene que enseñarnos, porque de ese modo podemos salir beneficiados. Hoy nos corresponde estudiar Primera de Juan capítulo 2, el versículo 1 al 2, un tema muy importante acerca de la victoria que el creyente puede tener sobre el pecado. Vamos a dar lectura entonces a Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice así el apóstol Juan: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aparte de Jesús, no hay otra persona en todo el mundo que sea sin pecado. Todas, todas las personas, todos han pecado, ya sea la persona más moral. Si te imaginas una persona en toda la historia que ha sido la más buena, respetable, íntegra, esa persona estaba llena de pecado. Solamente Cristo es el único hombre perfecto sin pecado. Dicho eso, pensá esta situación. El domingo estamos cantando himnos, salmos, estudiando en la iglesia, estudiando con los hermanos, siendo afables, misericordiosos, estando en un ambiente de santificación. Salimos de allí, venimos en la semana y caemos en pecado. Esa caída en pecado o en pecados hace que pensemos si realmente somos o no somos cristianos. Y no solamente nosotros, sino que realmente pensamos si vale la pena seguir orando porque Satanás sugestiona nuestra mente acusándonos delante del Padre como que realmente no somos dignos de ser hijos de Dios. ¿Cómo entonces uno puede saber si es o no es cristiano? Es un momento muy importante de debilidad que tienen y tenemos en algún momento todos. Bueno, Juan quería que su audiencia supiera que ellos eran cristianos, a pesar de que ellos tenían que luchar contra el pecado. El caer en pecado no era sino más un desliz, pero que ellos debían de confesarlo, superarlo, vencerlo y seguir creciendo. El pecado no fulmina a ningún creyente. No hay pecados imperdonables dentro del ámbito cristiano. Todos los pecados tienen perdón y tienen que ser confesados. Bueno, esta noche, este es un estudio que corresponde al miércoles, esta noche entonces vamos a ver el, lo que Juan nos propone es: el creyente puede tener victoria sobre el pecado. ¿Y cómo es que puede tener victoria sobre el pecado? Derivado de lo que vemos en el versículo 1 y 2, de tres formas. Primero, el creyente puede tener victoria sobre su pecado a través de entender las verdades de la confesión y el perdón divino. La confesión y el perdón divino. Cuando el creyente entiende, él puede tener victoria sobre el pecado. Pero en segundo lugar también vemos que el creyente supera o vence al pecado en su vida al saber que es Cristo mismo el que nos está ayudando, es nuestro ayudador. Aquí se traduce la palabra abogado. Y en tercer lugar, al comprender que no somos huérfanos, que no estamos solos, no somos los únicos, sino que hay una gran nube de testigos que también están luchando contra el pecado, porque Cristo no es solamente por los nuestros, sino por todo el mundo, la propiciación de los pecados. Veamos entonces este tema muy valioso para la vida práctica. El creyente puede tener victoria sobre el pecado. ¿Y cómo es que puede tener victoria? Pregunta práctica: ¿cómo puedo tener victoria? ¿Cómo puedo vencer los pecados? ¿Cómo puedo dejar de pecar o intentar pecar menos? ¿Cómo se hace eso según la Biblia, según Primera de Juan? Primer punto: al entender. Cuando logramos entender las verdades de la confesión y el perdón divino. Aquí es un tema muy importante y vamos a tener que rastrear lo que Primera de Juan viene enseñando en el capítulo 1 acerca de la confesión de pecados. Hay muchas
falacias, muchas ideas erróneas. Pero cuando un creyente entiende cómo funciona la verdadera confesión y el perdón divino, es posible que él entre en el campo de la victoria y él venza, salga victorioso contra los pecados. Veamos ahí, empieza el texto, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vean, primer punto. El Nuevo Testamento deja en claro que los cristianos, al ser cristianos, van a seguir pecando. Pero lo que Juan está escribiendo es con el propósito de que ellos no pequen. Bien claro, no pequen, no sigan pecando. ¿Y cómo hago para no pecar? Bueno, tengo que vencer el pecado, salir victorioso. ¿Es posible salir victorioso? Claro que sí. Pablo lo dijo en otras palabras, y vamos a tomar notas si querés, o poner en pausa y leer en Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias o deseos desordenados. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Dice Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Vean, Pablo dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo. Ya no somos esclavos del pecado. No tiene por qué el pecado someternos, sujetarnos, amarrarnos, obligarnos a pecar. El mundo allá afuera va a pecar obligatoriamente porque es esclavo del pecado. Cristo dijo en Juan capítulo 8, el que practica el pecado, esclavo del pecado. Piensen, hermanos, ¿cuáles son los pecados que te están atando? ¿Cuáles son los pecados que no estás pudiendo superar en tu vida? ¿No estás pudiendo dejar o parecen invencibles? Pablo dice, no reine. El pecado no te mande, no te gobierne, no te dicte tu conducta. Este fuerte mandato que Pablo hace a los creyentes hace posible la idea de que los creyentes se apropien de la victoria. Somos más que vencedores en Cristo. Ahora, volviendo a nuestro texto, dice, hijitos míos, es una expresión que aparece 7 veces en esta epístola, en el 2.12, 2.28, 3.7, 3.18, 4.4, 5.21 y 2.1. Una expresión tierna. Juan era un hombre, el apóstol Juan, el último que estaba vivo, cerca del año 95 al 100 después de Cristo. Juan, un anciano en días, maduro en la fe, él le ve al resto como literalmente hijos y en un afecto, en una forma entrañable, tierna, no como reprendiéndoles, como retándoles, sino como que amándoles, discipulándoles, enseñándoles. Juan les dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. Lo que estoy escribiendo, esta carta, tiene el propósito de que ustedes no pequen más. Ahora, tenemos que entender esa expresión, estas cosas. Viene hablando el capítulo 1 y podemos ver, solamente para no hacer muy largo, tomar del capítulo 1, 9 al 10 y vemos lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si tomás un tiempito para subrayar cuáles son las palabras que más se repiten del versículo 9 hasta el capítulo 2, 1 al 2, es la palabra pecado. El pecado es el tema central que agobia a los creyentes. Obvio, nosotros tenemos que luchar día a día contra los pecados. Y Juan ya había dicho en el capítulo 1 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos. Y no solamente, sino que limpiarnos, restaurarnos a la comunión. La promesa del perdón divino está en todas las escrituras como garantizado que es algo gratuito, es un don de Dios y es algo irrevocable. El perdón de Dios limpia todo tipo de pecados en todo tiempo, mis pasados, presentes, inclusive lo que cometeré en el futuro. Recordar, hermano, el perdón de Dios es eterno e irrevocable. La salvación no se puede perder. Cuando Dios perdona, no es que perdona
me voy a enojar contigo, te quito mi salvación. Con Dios no funciona así. Tenemos varios textos, vamos a nombrar solamente un resumen de lo que el capítulo 8, que es un gran cuadro de lo que es justamente el gran perdón de Dios. Comienza el capítulo 8 de Romanos. Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. Bueno, puede decir un poquito, ninguna condenación. Y continúa Pablo diciendo más adelante, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, o sea, Dios que entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo menciona una lista larga: tribulación, angustia, persecución, lo presente, lo porvenir, ángel, nada, ninguna cosa nos podrá separar. Dice Pablo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó, Cristo. Muy bien, sí, seguimos entonces analizando el asunto del perdón divino, porque el asunto del perdón divino ha llevado a muchos a una mala interpretación, a concluir erróneamente de que aquellos que han recibido la salvación ya no necesitan pedir perdón por sus pecados, ya no necesitan confesar sus pecados. Y esta corriente ha sido denominada la corriente antinominiana, un término raro, pero de ahí se derivan un montón de denominaciones que aceptaron esta práctica antibíblica de que ya no hace falta pedir perdón a Dios porque Dios ya te perdonó. Lo que hacen esta gente es confundir, no entienden, no asimilan. Y el primer punto para vencer al pecado es entender en qué consiste el perdón, en qué consiste la confesión. Nos haría bastante bien a nosotros, para acompañar lo que Juan dice, que no pequemos, repasar qué significa la confesión y en qué consiste el perdón. Porque el perdón divino se divide en dos clasificaciones. Miren, antes de explicar eso, tengo aquí notas que respetar. Muchos sostienen que básicamente el perdón de Dios del que Cristo se refiere, o en varios párrafos del Evangelio, son para otra dispensación, que no se aplican a nosotros, sino que tienen que ver con Israel, no con nosotros. En realidad lo que hacen es demostrar su ignorancia bíblica y su falta de teología centrada en las Escrituras. Por ejemplo, vemos algunos versos para ilustrar mejor. En Lucas 11:4 dice, y perdonan, en la oración del Padre Nuestro, cuando Cristo les enseña a los discípulos a cómo orar, dice Cristo en el 11:4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Vean, aquí sus palabras reflejan la era de la ley y no de la gracia, dicen los que se oponen a la interpretación hermenéutica del texto. Esto es para la ley, esto es para aquel tiempo, pero ahora estamos bajo la gracia. Bueno, es un error, literalmente, no entienden, porque hay dos tipos de perdón. Está el perdón paternal, y está, que es el perdón relacional, y está el perdón forense de Dios. Vamos a explicar esto brevemente. Para entender mejor cómo funcionaba la salvación en el Antiguo Testamento. Porque el argumento que dan estas personas acerca de que esto es para la ley, están pensando de que los hombres se ganaban la salvación por obras o por medio de cumplir la ley. ¿Cómo fue la salvación en el Antiguo Testamento? En un renglón, la salvación siempre fue por fe, por gracia, por medio de la fe. ¿Basado en qué? En los méritos no del hombre, sino los méritos de Cristo. Lo que varió fue, los del Antiguo Testamento miraban al futuro, los cumplimientos, lo que hacían ellos, el matar el corderito, la ovejita, apuntaban al cumplimiento real en Cristo. Nosotros miramos al pasado, ambos miramos por el ojo de la fe. Y la salvación siempre fue por fe. Así que lo que interpretan este versículo, o los versículos del perdón relacionados con que no es con esta dispensación o con esta otra, están literalmente manipulando el texto bíblico en su amplitud.
Por ejemplo, en Salmo 32:1 dice el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso decía el salmista en el Antiguo Testamento. En Apocalipsis vemos que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. Así que la salvación, evidentemente, siempre se basó en los méritos de Cristo, ya que fue inmolado antes de que el mundo fuese creado. Además, los justos siempre vivieron por fe. Los verdaderos creyentes. En el Antiguo Testamento a los creyentes no eran cristianos porque no había venido Cristo, pero a los creyentes se les denominaba siempre justos. Dice Habacuc 2:4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo o el creyente por su fe vivirá. Este versículo menciona Pablo en Romanos 1:16, 1:15 y 16, y fue justamente el versículo que armó la reforma. Así que no hay sacrificio, ni cumplimiento de la ley, ni obras, ni méritos humanos que puedan satisfacer las demandas de un Dios santo. Solamente la obra perfecta de Cristo en la cruz. Son verdades que ya conocemos. Surge la pregunta: ¿por qué entonces debemos pedir perdón si ya hemos sido perdonados? ¿Por qué pedir perdón si ya fuimos perdonados en Cristo por todos los pecados? ¿Por qué seguir pidiendo perdón? Es una pregunta cierta, honesta. Bueno, porque hay dos tipos de perdón. El perdón del cual ya hemos sido perdonados es el perdón judicial o forense. Es en el momento en que un pecador reconoce su estado de podredumbre, de impotencia, viene contrito, humillado ante Cristo, arrepentido de sus pecados y cree en Cristo. En ese momento, en ese instante, Dios le perdona judicialmente. En un acta, con una firma, Dios le perdona de todos sus pecados. Pero en el día a día Él va a seguir pecando. Él es hijo de Dios, no pierde la condición de hijo, pero sí pierde ¿qué cosa? Pierde la comunión con Dios. Y es justamente el perdón santificador o paternal, relacional, le llaman otros. Y veamos un ejemplo para poder entender. Abrí tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3 al 10. Evangelio de Juan 13, 3 al 10. El Señor Jesús mismo nos ilustró este asunto del perdón, el perdón forense, judicial, y el perdón paternal. Como ya básicamente les resumo, estaba ya en el tiempo el que Jesús estaba por ser entregado. Jesús sabía que la hora le había llegado. Entonces leemos: entonces vino a Simón Pedro, porque Jesús se tomó un lebrillo, tomó una toalla, comenzó a lavar los pies de los discípulos, una tarea que era vil, encargada a los esclavos. Y Jesús comenzó a lavar a los discípulos. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino las manos y mi cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio todo. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto decía por Judas Iscariote, que no era salvo, que no era creyente, no era un justo. Judas era del maligno, dice la Escritura. Por eso dice que no estaban limpios todos. Pero vean la distinción que hace Cristo. El que está lavado no necesita sino que lavarse los pies. En la antigüedad el baño no estaba dentro de la casa, sino que estaba afuera. Así que uno podía bañarse y mientras que caminaba las calles polvorientas o el polvo se pegaba por el pie. Al entrar en la casa había que lavar los pies. Pero ya no bañarse todo de vuelta. Es lo que pasa, nosotros somos salvos, pero seguimos estando en este mundo sucio, en este mundo impío. Y al caminar por él vamos a ensuciarnos los pies y tenemos que lavarnos. Cristo está graficando la confesión de pecados. Y es este el perdón relacional, una relación con Dios.
En una familia, un hijo se enoja con el padre, sigue siendo su hijo, de su línea sanguínea, lleva el apellido, sigue siendo su hijo, pero están distanciados, no hay bendición, hay poca comunicación, por ende no hay comunión. Lo mismo pasa cuando el creyente está en pecado. Esa es la diferencia entre por qué el creyente debe pedir perdón por sus pecados, aunque ya ha sido perdonado por todos los pecados. Repito esta frase que Cristo le dijo a Pedro: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. No es que cada vez que peco tengo que recibir a Cristo en mi corazón de vuelta, Señor, perdí mi salvación. No, sino que hay que restaurar la comunión. Incluso hay veces que ni siquiera sabemos la cantidad de pecados que cometemos. El salmista decía: líbrame de los que me son ocultos. El punto está en que nosotros, cuando confesemos los pecados y nos pongamos de acuerdo, nos alineemos con Dios, digamos lo que Dios dice de los pecados, le dejemos, como dice Santiago, que el hombre peca por su propia cuenta, no tiene nada que ver Dios. En el libro de Jueces, el libro de Josué, perdón, cuando el pueblo pierde la batalla contra este pequeño pueblo, Josué va a Dios y le dice: hay pecado en el pueblo. Así que tiran la suerte y van hasta que llegan hasta el pecador. Y le dice, vean la frase que le dice Josué: da gloria a Dios y confiesa tu pecado. El hombre, cuando confiesa su pecado, glorifica a Dios, porque libera a Dios de los malos pensamientos, le pone a Dios en el lugar de gobernante y al hombre en el lugar de rebelde pecador. Y el simple hecho que el hombre piense correctamente hace que el hombre se someta, se humille, se achique, se espante del pecado, odie el pecado, ame a Dios, se humille ante Dios y pensar correctamente. Pero es una lucha constante, porque el pecado es engañoso. Cristo en Juan 13:10 hizo una distinción clara entre los dos aspectos del perdón. Dijimos entonces la aplicación forense de Dios y el perdón paternal, que tiene que ver mucho con la santificación, ir creciendo en santidad. Como Pablo dice en 1 Corintios, ir perfeccionando la santificación, la santidad. La santidad es algo que no está perfecta aún en nosotros, sino que tiene que ir perfeccionándose. Los pecadores ya han sido perdonados, justificados, declarados justos delante de Dios Padre, pero aún no han sido liberados de la presencia y el poder del pecado en sus vidas. Un versículo para ilustrar esto en Romanos capítulo 7 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, vean la frase hago lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo hablaba, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién entonces? El pecado que mora en mí. El creyente es creyente, pero en su interior radica el viejo hombre, la vieja naturaleza. Pablo en Efesios dice que nos despojemos del viejo hombre, el pecado que mora en mí. Pablo sigue en versículo 18, 7-18, y yo sé, dice Pablo, que en mí, ¿dónde? Esto es, en mi carne, en este cuerpo mortal, corruptible, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta es la lucha que tiene todo creyente, el pecado que mora en cada uno de nosotros. Es una lucha sin tregua, sin descanso. ¿Sabes cuándo vas a descansar de luchar contra el pecado? Vamos a descansar de luchar contra el pecado únicamente cuando partamos a la presencia de Dios. Ya sea que Él nos lleve por el rapto o que muramos, Dios en ese momento va a glorificar nuestros cuerpos, va a dar un cuerpo glorificado sin la presencia del pecado, y para siempre jamás tendremos que estresarnos por el pecado. Estaremos delante de Dios aprendiendo, asombrándonos, glorificándole todo el tiempo, alabándole. Pero mientras tanto, aquí en carne, en este cuerpo que cayó en pecado y que estaba sometido a muerte, seguimos luchando contra el pecado. Pero sin embargo tenemos posibilidad de salir victoriosos. Claro que sí. Y la herramienta para eso es la confesión. La primera herramienta es que si confesamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, restaurar la comunión, disfrutar de vuelta del poder, del gozo. Entonces tenemos que tratar de evitar caer en pecado, vivir en rebeldía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dios al que ama, disciplina. Un creyente que está en pecado se acarrea para sí la disciplina de Dios. Tenemos en varias partes nosotros evidencias de cómo Dios disciplina a sus hijos rebeldes. Muy bien, tenemos más todavía que hablar del perdón. Esta clase de perdón que buscan los cristianos que confesos, los que se confiesan, también deben ellos buscar confesar sus pecados, porque ellos tienen la obligación de perdonar a otros, para que Dios también les otorgue el perdón relacional. Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿De qué perdonar aquí? Estamos hablando del perdón relacional, no de salvación, ¿eh? Hermanos queridos, el arrepentimiento o la confesión, que evidentemente es fruto del arrepentimiento, esto no es obra nuestra. El arrepentimiento bíblico es obra totalmente de Dios. Dios produce el querer como el hacer, dicen las Escrituras. Dios produce el arrepentimiento. Dios concede en su gracia a los corazones justos, a los que le buscan. Dios les concede el arrepentimiento. Y esto a la vez es un elemento esencial, no solamente en nuestra relación con Dios, sino en nuestra santificación para seguir creciendo y madurar en la fe. Los verdaderos creyentes están limpios del pecado, sin embargo confiesan el pecado, incluso vencen el pecado, todo el tiempo están luchando contra el pecado y al mismo tiempo arrepintiéndose. Como decía un erudito, la vida cristiana es un día a día de arrepentimiento. Es una vida de arrepentimiento. Vivimos arrepintiéndonos porque vivimos pecando, tristemente. Pero si somos verdaderos cristianos, vamos a ir pecando cada vez en menor intensidad, en menor cantidad, quizás ya como un hierro, quizás coinciden casi siempre, pecamos por descuido, porque estamos descuidando la lectura bíblica, el estudio bíblico, nuestra relación con Dios. Casi siempre cuando pecamos, analiza tu vida, hermano, pecamos y caemos en gran cantidad de pecados cuando somos necios, orgullosos, cuando nos alejamos del patrón divino, del camino trazado por Dios. Volviendo, yo salí un poco del asunto, fui a la teología del perdón de Dios, volviendo a primera de Juan, lo que Juan está diciendo realmente aquí acerca de la confesión es que, puesto que los creyentes son perdonados, confiesan. No es que confiesan para obtener perdón, porque entienden que fueron perdonados por Dios, ellos siguen confesando sus pecados. Esa es la idea. Es como el versículo de no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos no por obras, sino para buenas obras. El creyente obra no para ser salvo, sino porque es salvo. Bueno, el creyente verdadero confiesa sus pecados no para alcanzar perdón, sino porque ya lo ha alcanzado. Y eso porque él lo entiende aquí, entiende que ha sido perdonado por Dios, entiende que está limpio. Solamente falta lavar los pies, solamente falta la comunión en el día a día. Y para eso debe pensar como Dios piensa, alinearse con los pensamientos de Dios a través del estudio de las Escrituras. Cuando más estudiamos la Biblia, más vemos, más pecados encontramos. La Biblia es lámpara que alumbra nuestro camino. Algo más que obtenemos al confesar los pecados es que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros, a la vez que nos va perfeccionando, va produciendo un odio hacia el pecado. Por eso dice en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, odiar el pecado. Esto resulta de corazones penitentes que reconocen constantemente, de forma sincera, sus pecados. Salmo 51. David decía, contra ti solo he pecado. Mi pecado está siempre delante de ti.
Luego añade en el versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mientras más un cristiano crece en su comunión con Dios, más odio tendrá contra el pecado. Y obviamente por eso le costará más pecar. Cuando un creyente desconoce a Cristo, más apegado estará a su pecado. Vean la relación que hay aquí de amar a Dios. El primer y gran mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón. El pecado no es otra cosa que serles infiel al amor a Dios. Piensen, piensen en eso, hermanos. El pecado es un sustituto de Dios. Por eso es que cuando más un creyente ama a Dios, se apega a Dios, más odia el pecado. El mundo también se arrepiente. El mundo, Satanás falsifica todo. El mundo se arrepiente, pero el arrepentimiento es no por el pecado, sino por las consecuencias del pecado, porque ellos caen en desesperación, en depresión, a veces en suicidio. Ellos se aman tanto a sí mismos que no soportan la idea de soportar consecuencias. Caín, vean, él cuando pecó dice, cualquiera que me viere me matará. A él le preocupaba solamente lo que le vendría después. Él no estaba preocupado porque ofendió a Dios. El verdadero arrepentimiento, en cambio, el que lleva a la salvación, el que se produce por la obra de Dios en el corazón de la gente, solamente se va a traducir siempre en vehemencia, en rendición, en reivindicación, en justificación, en temor a Dios, en anhelo por Dios, celo por Dios y venganza contra el pecado. Las consecuencias de un arrepentimiento falso es temor por las consecuencias. El arrepentimiento verdadero es temor a Dios, celo por Dios, odio contra el pecado. Por tanto, decía un erudito, los verdaderos creyentes son confesores habituales de pecado. Se arrepienten constantemente, no tienen problemas, viven humillados delante de Dios. No es nada denigrante para un creyente vivir ante la presencia de un gran Dios humillado. Entienden que es Dios quien domina, a fin de cuentas, la vida de cada creyente. Somos esclavos de Cristo nosotros. Si pensamos, hay tantas ideas erróneas, una lista larga en torno al arrepentimiento. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana enseña una herejía muy grande con respecto a cómo es la confesión de pecados. Es como que ganarse el favor de Dios por medio de sacrificios, de penitencias. La psicológica, de vuelta, no vamos a entrar en todo esto, no hay tiempo, tenemos que entrar en otro texto. Estamos viendo el flujo de pensamiento y el primer punto es que podemos ser victoriosos del pecado al entonces solamente voy a enfocarme en la perspectiva o el engaño, la herejía más popular en torno a la confesión de pecados. Algunos dicen y piensan que los creyentes son perdonados solo de aquellos pecados por los cuales piden perdón. Vean, no entienden la diferencia entre perdón paternal y perdón forense, no entienden esas dos diferencias. Esto es falso. Nadie va a entrar al cielo con una lista de pecados colgando por su cuello que faltaba confesar. No. Porque la obra de Cristo está terminada en la cruz. El que comenzó la buena obra la terminará. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que un creyente no confiese pecados, se va a perder bendiciones aquí, va a perder el gozo, el impacto, el poder y probablemente Dios le castigue. Pero en el cielo va a estar gozando de la presencia de Dios, no va a haber ningún pecado ahí, nada te faltó pedir perdón por no, esto no va a pasar jamás. No hay ningún texto que demuestre tal cosa. Por el contrario, ahí en el mismo libro, 1 de Juan, ahí 1 Juan 2:12 leemos, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, vean el tiempo verbal, vuestros pecados os han sido perdonados. Los pecados ya fueron perdonados por su nombre. Entonces, punto 1, el creyente puede tener victoria sobre el pecado. Puedo tener victoria, puedo ganar el pecado, puedo dejar de pecar. Sí, por eso Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequen. Claro que podemos no pecar. Que no te engañe el diablo, que no te engañe el propio pecado.
Cualquier pecado que te esté atando es vencible con los recursos de la confesión y el perdón de Dios. Pero en segundo lugar, también tenemos aquí que el creyente puede tener victoria sobre el pecado al saber que Cristo es nuestro gran ayudador e intercesor. Leemos allí: estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Y qué pasa si alguien peca? Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí Juan recurre a una ilustración en un tribunal supremo, en el cielo delante de Dios. Al respecto de esto, escribe R.C. Sproul algo fantástico. Permítanme leerles, dice Sproul: la doctrina de la justificación conlleva un asunto legal de la más alta magnitud. Implica un asunto de juicio delante del Tribunal Supremo de Dios. El más básico de todos los problemas es que enfrentamos en calidad de seres humanos caídos, siendo pecadores, siendo injustos. ¿Cómo esperamos sobrevivir a un juicio ante la corte de un Dios absolutamente santo y justo? Pregunta Sproul. Si sabemos que somos pecadores, injustos, rebeldes, ¿cómo esperamos estar en pie delante de ese trono de Dios? Dice Sproul: Dios es el juez de toda la tierra. En eso radica nuestro dilema. Él es justo, nosotros injustos. Si recibimos de sus manos lo que la justicia debe darnos, entonces enfrentamos el infierno eterno, porque eso es lo que nos merecemos. Todos los que están ante el tribunal de la justicia divina son culpables. No hay nadie. Cristo es el único que nunca pecó. Pero luego todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice Pablo, están bajo pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estamos en pecado. O dicho en las palabras de 1 Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1:10. Este asunto es muy grave porque inclusive para la gente más moral, la gente que más se dedica a hacer obras de caridad, la gente que pudiéramos tildar de superpersonas, aún para ellos, dice Santiago, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace responsable de todos. No hay escapatoria. La sentencia justa de la corte divina es dictar castigo eterno, fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo entonces pecadores injustos pueden declararse justos delante de un Dios santo? ¿Cómo? Aquí aparece un personaje en escena. Aparte del hombre y Dios en este tribunal, aparece un abogado. Nuestro abogado. Jesucristo el justo. Ahora, es notable porque Jesucristo es el abogado más insólito de toda la historia, ya que este abogado no sostiene la inocencia de sus clientes, sino que al contrario, reconoce que son culpables. Miren, este abogado en vez de decir que somos inocentes, dice no, son culpables. Sin embargo, Cristo nunca ha perdido un caso y nunca lo perderá. Esto está en Juan 6:39, Romanos 8:29 al 30. Como leímos en el lenguaje de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vean, ¿quién es el que condenará? Cristo. Pero Cristo es nuestro abogado, así que ya, no hay nada que hablar. Cristo, nuestro abogado, es el encargado de juzgar, el juez de todos. Cristo intercede. ¿Pero en qué se basa Cristo para interceder? O sea, en representarnos. Vean, Cristo dice, son culpables. Entonces, ¿cómo nos libra de la ira de Dios? Basado en su propia muerte sustitutoria. Cristo en la cruz tomó el lugar que me correspondía a mí, que te correspondía a vos.
Y eso se conoce como expiación, la doctrina de la propiciación. Cristo pagó la pena del pecado totalmente, todos los pecados. Como dice en Romanos, puesto que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice que Dios lo hizo pecado para que fueran hechos justicia de Dios en él. Cristo fue hecho pecado por nosotros, fue maldición para que seamos bendición. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. En Romanos 5:1, este versículo muy conocido, el resultado del veredicto divino de los creyentes justificados o declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Somos declarados justos delante de Dios por la fe en Cristo. Al nosotros poner nuestra fe en Cristo, Dios nos declara justos, como si fuera que hemos vivido la vida de Cristo. Y es este drama judicial, este pensamiento teológico, el que sostiene todo el pensamiento del apóstol Juan en este capítulo. Lo primero era una vida de confesión, lo segundo ahora es entender que Cristo es nuestro ayudador y nuestro intercesor. Vean qué clase de ayuda tenemos, una ayuda completa. No solamente nos alienta, nos ayuda, nos aconseja, sino que Él mismo toma nuestro lugar bajo qué actos, bajo qué conducta, bajo su propia conducta, bajo sus propios hechos. Por eso dice en Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan explica que Dios puede hacer eso, puede perdonar y pasar por alto nuestros pecados por lo que Cristo hizo en la cruz, en el acto de justificarnos, en el perdón forense, judicial, por el cual obtenemos la vida eterna. La palabra pecado, si alguno hubiere pecado, la palabra allí es hamartano, es una palabra común en todo el Nuevo Testamento que significa errar el tiro, básicamente errar el blanco. La santidad de Dios es la norma, la pauta, el centro que acertar. El hombre falla el blanco, el hombre no sigue la norma de Dios, transgrede las normas de Dios, peca. Eso es pecado. Pecado es no respetar la norma de Dios, no vivir en base a las leyes de Dios, quebrantar la ley de Dios, eso es pecado. Pero la forma que está construida la frase, dicen los expertos en griego, es instructiva. ¿Qué significa esto? Si alguno hubiere pecado, es un verbo subjuntivo. Lo que está demostrando es que transmite la fuerte posibilidad de que el creyente va a pecar. El creyente claro que va a pecar y va a caer en pecado otra vez. Es una expresión de realidad. Es como que si Juan dijera, si alguno hubiere pecado, y esto sucederá. Sería allí una forma de traducir mejor el versículo. Inmediatamente después del énfasis de que vemos nosotros aquí en el versículo 1, de que los creyentes no deben pecar, el apóstol reconoce de que lo harán. Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequen, sin embargo entiendo que van a seguir pecando. Hay un equilibrio. No pequen, pero yo entiendo que van a seguir pecando porque la batalla contra el pecado es así dura. No obstante, entiendan que si pecan, abogado o un ayudador tenemos para con Dios. Cristo Jesús, nuestro abogado. Esa realidad de que tenemos un abogado para el creyente debe ser un aliciente, un motivante para que no peque o para que se esfuerce doble en no pecar. Porque Dios tiene el poder y la autoridad para perdonarnos como para condenarnos, sin embargo decide ayudarnos en la persona de Cristo. La palabra aquí es una palabra que se conoce mucho, la palabra que se traduce como abogado es la palabra paracletos. Normalmente se aplica al Espíritu Santo. Paracletos significa la palabra ayudador, uno que está al lado, el que ayuda, o el consolador, traduce en Juan 15. Aquí por primera y única vez se aplica a Cristo como el Paracletos. Siempre se aplica al Espíritu Santo, pero ahora para Cristo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro abogado, el que nos defiende.
No olviden que en aquel entonces habían muchas ideas heréticas en torno a que el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, Cristo no vino en carne. Estaban los gnósticos que tenían muchas herejías, probablemente querían engañar o confundir a muchos. Juan está poniendo las bases reales. Esto es así. Cristo es nuestro abogado, no se preocupen. El diablo nos acusa, pero Cristo nos defiende. ¿A quiénes acepta este abogado como clientes? Solamente aquellos que confiesan su culpa, aquellos que le buscan de forma desesperada y humilde como Señor y Salvador. Entonces entendemos, Cristo es nuestro abogado, que nos defiende ante las calumnias del Satanás, que está todo el tiempo acusándonos delante del Padre. Cristo nos da en ese sentido garantía, certeza de seguridad eterna. Si estás dudando de tu salvación, Cristo es tu abogado. Es cierto, todo esto es para que no pequemos, pero si pecamos, no es un relajo para, bueno, no hay un problema, sino que está hablando la creyente que estaban debilitados por culpa de las herejías de aquel entonces. Entonces, si pecan, sepan que Cristo es tu abogado e intercesor y tu ayudador. Él va a ayudarnos en nuestro momento de debilidad. Como dice el autor de los Hebreos, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él puede socorrernos, porque Él sabe por lo que pasamos. Pero en tercer y último lugar, al comprender que nosotros, primero vimos que en primer lugar tenemos victoria sobre el pecado al entender la confesión y el perdón divino. En segundo lugar, al saber que Cristo es nuestro abogado e intercesor, nuestro ayudador. Pero en tercer lugar, al comprender que no solamente nosotros somos vencedores del pecado o victoriosos, sino todos aquellos que también confían en Cristo, que confiesan pecados y que le siguen también para ellos. Por eso dice aquí, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Me acuerdo esa historia del profeta Elías. Él pensaba que, él decía, solo yo he quedado de tus profetas, el resto del mundo está detrás de Baal. Y Dios le dice, no, Elías, yo me he reservado 7.000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. El saber que uno está solo hace que uno se debilite, que pierdas fuerzas, pero no es así, no estamos solos. Como el autor de los Hebreos, en Hebreos 12:1, puesto que tenemos tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y pecado. Porque sabemos que no solamente nosotros, sino que muchos otros. Por eso mismo, despojémonos de todo peso y pecado. Aquí la idea es, y que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo aplaca la ira de Dios por nuestros pecados, pero no solamente los nuestros, sino la de todo el mundo, o sea, todos los creyentes. Es el abogado defensor de todos los santos. La palabra aquí, propiciación. Sucede que este texto, entiendan, Juan está explicando algo antiguo. Los traductores de la Reina Valera traducen la palabra expiación y lo ponen como propiciación. Pero el punto es que Cristo aplaca la ira de Dios, del pecador. En ese sentido, Cristo es el argumento de cómo Cristo puede ser el abogado vencedor. Bueno, porque Cristo mismo es la propiciación por los pecados. En Romanos 3, abrir Romanos 3, 25, 26, por favor, toma nota y abrí la Biblia. Dice allí Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Hermano, una pausa. Yo imagino que para muchos puede ser un poco difícil concentrarse porque estamos hablando de la justificación, de la propiciación, expiación. Son términos no comunes, son términos teológicos, pero son importantes. Y es elemental que entendamos esto porque el diablo va a atacarnos con todo lo que tiene. Y hermanos, la Biblia se estudia así también. Está en las Escrituras, es un párrafo que enseña esta verdad y tenemos que estudiarla. Haz un esfuerzo. Yo imagino estando en tu lugar, tratando de escuchar estas palabras, puede ser cansino, pero te animo a que pienses
cuando el diablo te ataca para que vos sucumbas ante una tentación, caigas ante un pecado, vos recuerdes que vos podés tener victoria ante el pecado porque Cristo está ayudando a nuestro lado. ¿Y Él en base a qué? ¿En base a qué Cristo nos ayuda? Primero que Él vivió nuestra vida. Él fue tentado en todo. Él entiende nuestras tentaciones, pero Él no pecó. Así que Él puede ayudarnos a nosotros. Pero en segundo lugar, Cristo, en el caso que pequemos, Él puede defendernos y nos defiende ¿en base a qué? En base a sus méritos. Porque Él es la propiciación. ¿Y qué significa esto? Propiciar, hacer propicio, es aplacó la ira de Dios, porque el pecado le ponía a Dios airoso, a un Dios santo. El pecado va en contra de Dios. Y aquí Pablo está diciendo, a quien Dios puso como propiciación, Romanos 3:25, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, dice Pablo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quién? ¿A quién justifica? Al que es de la fe de Jesús. Otro texto en Romanos 5:10, 10 al 11, dice Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vean, fuimos reconciliados, éramos enemigos, fuimos hechos amigos de Dios por medio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Murió en la cruz, pagó los pecados. Él resolvió el gran problema del hombre, el pecado. Un correcto entendimiento de esta verdad nos ayuda a caminar correctamente en la vereda de la santidad y nos ayuda a santificarnos, a saber lo que tenemos y lo que nos falta. Ya tenemos salvación, ya hemos sido salvos, nos falta santificarnos, limpiarnos los pies por medio de la confesión, por medio de entender que Cristo es nuestro ayudador y Él nos ayuda por medio de la obra de propiciación en la cruz. El término aquí propiciación se traduce, hilasmos en griego se traduce pacificación. O sea, Cristo satisfizo las altas demandas de Dios. Vean que dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Según el estándar tan alto de Dios, no había ni un ser que podría cumplirlos, ningún ser que chequeaba las normas de Dios. Pero Cristo satisfizo las normas de Dios. Por eso Dios dijo de Él, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Solamente en Cristo. En Apocalipsis nosotros vemos un versículo parecido cuando Juan lloraba porque no había nadie digno de desatar los sellos, hasta que vino el Cordero que fue inmolado y que Él pudo abrir los sellos. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, puede tomar nota, en Éxodo 25, 10 al 22, había dentro del tabernáculo, había el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. La tapa del arca del pacto, ¿cómo se llamaba? Se llamaba el propiciatorio. Era una tapa de oro, donde una vez al año el sumo sacerdote venía con sangre de un animal lo más perfecto posible, un animal sin defecto, sin mancha, dice, era sacrificado, venía con esa sangre y derramaba sobre la tapa de oro. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Había las tablas de la ley. La tapa tenía dos querubines que miraban hacia esas leyes. Y ahí entraba un hombre que desafió esas leyes, un hombre pecador que estaba rompiendo con las leyes de Dios. Ese hombre tenía que morir. Pero cuando el hombre, este sumo sacerdote, derramaba la sangre del cordero sobre la tapa de oro, los ángeles veían la ley a través de la sangre. Entonces le perdonaban la vida. Y era un año más de perdón. Recuerden que los querubines están como custodios de la santidad de Dios. Interesante como el Antiguo Testamento nos provee de figuras, de ilustraciones para que podamos entender mejor
Si querés poder retroceder el video y ver de vuelta la explicación, tratar de entender, leer el versículo de Éxodo 25, de 10 al 22, para que entiendas. Porque todo esto graficaba el hecho de que el hombre pecador, Dios es santo. ¿Y cómo un Dios santo va a vivir entre pecadores? La propiciación, ¿por qué es necesaria? Es necesaria por culpa del pecado. Si no había pecado, no había necesidad de propiciación. Probablemente no iba a existir esta palabra, pero por culpa del pecado hay necesidad de que haya propiciación. Los pecadores quebrantan continuamente la perfecta ley de Dios. Y Él, como creador justo, ofendido, no puede quedarse sin hacer nada. Él debe tomar medidas contra la rebelión, contra el pecado. Y allí justamente, como su santidad es ofendida, la ira divina toma lugar. Como dice el Salmo 5, versículo 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. La justicia de Dios debe ser satisfecha. Cada pecado cometido por toda persona va a ser castigado de una de dos formas. Va a ser castigado en Cristo o Él mismo va a llevar su pecado en el infierno. O la ira de Dios va a ser satisfecha en la persona de Cristo, o la ira de Dios va a ser o será siendo satisfecha por toda la eternidad, descargándose su ira contra el impío en el lago de fuego que arde. Como dice la última que tenemos que explicar aquí, que Juan dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo ha dado pie a muchos debates sobre el tema del calvinismo, el hecho y el punto arminiano, si realmente hay expiación limitada o ilimitada. Murió Dios por el pecado de todo el mundo. Bueno, permítame explicar esto para entender bien, porque el versículo se presta para confusión si no entendemos el vocabulario que Juan usa. Aquí vamos a ser justos con Juan. El punto es la expiación de murió por todos Cristo, por todos o solamente por los elegidos. Esa es la pregunta que queremos responder. La frase todo el mundo que Juan usa debe ser comprendida como una expresión genérica que se refiere a la humanidad a lo largo de la tierra, pero no necesariamente a todas las personas. Por ejemplo, abrí tu Biblia en Tito, ahora me estoy recordando un versículo, Tito, aquí, perdón, se me fue el versículo, perdón, me confundí, probablemente es Timoteo y me estoy confundiendo. Bueno, el punto está, voy a explicar el versículo. Juan usa el término mundo de forma genérica, no de forma específica. Juan no está hablando aquí de ángeles, no está hablando aquí de demonios, que de todo el mundo, incluyendo a los demonios. Juan se refiere a la esfera humana en particular y evidentemente a los elegidos. Por ejemplo, en el Juan 1.29 dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, ¿cómo Juan usa el término mundo? Bueno, evidentemente Juan usa el término mundo para referirse solamente a un grupo selecto de creyentes. Porque si Dios quita el pecado del mundo, ¿por qué envía gente al infierno a pagar sus pecados? Evidentemente, Juan se está refiriendo a un grupo muy específico. Por eso que en el mismo libro, en Juan 8, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús separa a dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. En Juan 6:51 dice Cristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De vuelta, ¿a quién el mundo? ¿Se refiere también a los demonios, los ángeles? No.
Jesús no murió por ningún ángel ni por ningún demonio. Se refiere a la esfera humana, y dentro de la esfera humana se refiere por un grupo selecto de personas. Cristo murió por gente en concreto, no por alguien quizás. Y tampoco murió por todos. Algunos piensan que aquí se puede interpretar el universalismo, de que todos van a ser salvos. Eso no es cierto. ¿Cuál es el chiste de que Cristo sea un abogado defensor? ¿Sí? Que todos serán salvos a fin de cuentas. La Biblia enseña de que en el mismo libro el mundo entero, vean allí, 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios, nosotros, y el mundo entero bajo el maligno. ¿Cómo que el mundo entero está bajo el maligno? Y nosotros somos también nosotros bajo el maligno. ¿Quién está bajo el maligno? Hay que entender a qué se refiere Juan cuando usa la palabra mundo. Juan se refiere justamente en forma genérica a la raza humana, en particular a los elegidos. Como Pablo decía a Timoteo, por lo cual anuncio a todo hombre. Cristo murió por todo hombre. No, no murió por todo hombre, porque no todos serán salvos. Cristo murió, y la muerte de Cristo es efectiva para sus hijos, para aquellos que han sido elegidos desde la eternidad. También nosotros podemos pensar sencillamente que, como quieran pensar un grupo, otro grupo, que Cristo murió, dicen ellos, potencialmente por todos, pero efectivamente por algunos. Es una forma retórica de arreglar la frase. ¿Qué significa morir potencialmente por todos? ¿De qué sirve eso? De nada. Es una forma, es más, ingresan en un problema, en un conflicto teológico. Luego, cuando llegan al juicio de Dios, cómo, cómo se entiende de que Dios va a juzgar a esas personas por las cuales Cristo murió, pero sin embargo ellos tienen que volver a pagar sus pecados? ¿Cómo es eso? La Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, al mundo, para que todo aquel que en él crea no se arrepienta. Vean de vuelta. Juan está hablando, usa la palabra mundo de una forma muy especial al referirse a un grupo específico, de forma muy genérica. También podemos pensar que no solamente se refiere a un aspecto genérico de personas, sino a una individualidad de personas de toda raza, tribu, lengua, nación. En Cristo se abolió toda restricción de nación, Israel, palestino, paraguayo. Por eso dice en Apocalipsis, de todo linaje, tribu, lengua, pueblo y nación, en Apocalipsis 5:9, ¿no? Incluso podemos pensar que el sumo sacerdote Caifás, cuando pronunció de manera inconsciente las palabras de forma providencial fueron puestas para que él anuncie, dije en Juan 11:45, abrí Juan 11:45 al 52, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación de Anaquí, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. Ahí está la idea. No solamente por la nación de Israel, sino para congregar ¿a quiénes? A los hijos de Dios, que estaban dispersos. Caifás habló políticamente sin saber que estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. El contexto original es los hijos de Dios. Alude a tanto creyentes como gentiles. Como resultado de la muerte de Cristo, entonces decimos todo el mundo, para el cual Cristo fue la propiciación, se convirtió en salvación. Hermano, no te compliques esa expresión de Juan. Hay que entender su contexto. Él viene hablando de que nosotros somos hijos de Dios, ellos no son. Luego va a hablar de que el que practica el pecado es del diablo, el que practica la justicia es justo, no se engañen. Siempre hay el creyente y el no creyente. Cristo murió por quiénes? Cristo murió por los que van a ser herederos de salvación. Los ángeles son ministradores de quiénes? De los que serán herederos de la salvación.
por los elegidos previamente por Dios desde la fundación del mundo, según Efesios. El mundo para Juan, el término es un término genérico que se refiere a la humanidad y a la humanidad específicamente selecta por Dios para ser salva. Hermanos, no estamos solos. En todo el mundo hay elegidos por Dios que están luchando contra el pecado, están buscando santificarse para crecer en gracia. Vos y yo tenemos la oportunidad de ser victoriosos. ¿Cómo? Dijimos, el creyente puede tener victoria sobre el pecado y debe tenerlo. ¿Cómo? Al entender las verdades de la confesión y el perdón divino. El perdón y la confesión ayudan a evitar el pecado. En segundo lugar, al saber que Cristo es nuestro ayudador e intercesor. Y en tercer lugar, al comprender que no estamos solos, sino que Cristo es la ayuda y la propiciación por los demás creyentes de todo el mundo. Hermanos, que Dios bendiga su palabra, que Dios aplique esto a nuestros corazones en este tiempo tumultuoso, que podamos salir victoriosos del pecado. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que a pesar de que este texto tiene sus dificultades, nosotros podamos meditarlas, asimilarlo y podamos luchar contra el pecado con más herramientas para de esa forma glorificarte, trayendo gloria a tu nombre con vidas justas que te glorifiquen, que evidencien transformación. Te pedimos perdón por aquellos pecados que no son ocurrida de confesión, porque sabemos que te agrada. Señor, danos certeza de salvación esta noche, aquellos que están dudando, porque seguramente esa duda produce debilidad, quebranto, sollozo, pérdida del gozo, y son creyentes débiles que no crecen, carentes de fruto. Padre, te entregamos todo esto en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.